Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Lo dicho, nos ayuda a poner la mañana en camino el doctor Luis Fleitas, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Hola, buen día, Luis. Buen día, Alejandro, ¿cómo te va? Bien, súper bien. Gracias por la atención, gracias por ayudarnos a abordar este asunto en la medida de lo posible con una mirada lo más técnica y académica, bueno, que tu propia condición de experto en la Constitución y además de docente nos pueda ayudar a estos efectos. Aunque para vos implique llover sobre mojado, estimado Luis, a mí me gustaría que nos recordaras en 3 o 4 palabras, bueno, puedes usar alguna más, ¿por qué existe el desafuero? Mejor dicho, mejor formulado, ¿por qué los legisladores tienen fueros parlamentarios precisamente? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente porque, bueno, en este caso, particularmente en este caso, hay dos factores que obviamente sensibilizan a la población y es, en primer lugar, el asunto sobre el cual versa el presunto delito sobre el cual se discute si opera o no el desafuero, y en segundo lugar el carácter polémico del actor político, ¿verdad? Porque él mismo es una persona en su actuación polémica. Entonces, tu pregunta es muy pertinente porque, digamos, el modo en el cual hay que razonar las cuestiones de desafuero no son de carácter personal en relación a, bueno, las características de este actor político de la situación, sino más bien de carácter institucional. Y me paso a explicar por qué. Porque, yendo a tu pregunta, la Constitución uruguaya prevé un plexo de inmunidades en favor de los legisladores que son la responsabilidad de los votos y opiniones prevista en el artículo 112, la inmunidad de arresto en el 113 y posteriormente la inmunidad de procesamiento en enjuiciamiento o cualquier delito en el artículo 114. Este último, es decir, la inmunidad de procesamiento o enjuiciamiento o cualquier delito que prevé el artículo 114, es lo que se conoce normalmente como desafuero. Este plexo de protección no opera, si bien en definitiva el efecto es sobre los legisladores, en realidad el plexo de protección busca proteger algo más trascendente. Y ese algo más trascendente es la independencia del poder legislativo en un sistema republicano democrático de gobierno que tiene como eje principal el principio de separación de poderes. Y esto hunde sus raíces no en un capricho oriental, digamos, sino que está en el propio origen de la forma republicana democrática de gobierno. O sea, se encuentra ya hacia el 1300 en Inglaterra con lo que es el asentamiento del Parlamento en su independencia respecto del rey, y luego en el famoso Bill of Rights de 1688 en Inglaterra se consagra, y luego también en la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, con el asentamiento de la forma republicana propiamente dicha, también en su relación de la Asamblea Legislativa con el rey, la necesidad de marcar un ámbito de independencia para el Parlamento, para la acción del Parlamento. Entonces, lo que hay que tener claro cuando se habla de los desafueros es ¿qué es lo que se está protegiendo? Se está protegiendo al legislador propiamente dicho, es decir, es una patente de corso para el legislador, para que haga lo que quiera y mientras es senador o diputado no le suceda nada, o en realidad se está protegiendo el ámbito parlamentario en su independencia y así evitar persecuciones, sea del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, o también una percepción de ataque por parte de aquella porción del cuerpo electoral que eligió a este legislador, como modo también de menguar su independencia en la actuación, ¿verdad? No sé si fui claro en la explicación. Sí. Bien, acá implícitamente quedó, por lo menos relativamente claro, que la idea de que los fueros no son un patrimonio del legislador en particular, sino del cuerpo, ¿no es cierto? Exactamente. Es un patrimonio del cuerpo. Ahí Jiménez Arechaga sostiene que los fueros son reales, es decir,
son del Poder Legislativo y no son personales, no son de los legisladores. Y eso te lleva a otro tema. A ver, ¿cuál es ese otro tema? Y bueno, el tema de la renunciabilidad de los fueros. Y bueno, justamente era sobre lo que te iba a decir. Por lo tanto, si yo me amparo en ese punto, no alcanza con que yo... Después veremos si es sincera, si es adecuada, esa es otra discusión. No alcanza con que yo diga no quiero los fueros, ¿verdad? Como si fuera una decisión de carácter personal. Exactamente. Ahora te voy a hacer una precisión respecto a eso, pero suponiendo que el legislador presentara ante la Cámara una declaración diciendo, bueno, yo renuncio a mis fueros, eso no es suficiente, no es bastante. Toda la doctrina nacional, Jiménez Arecha, Casinelli Muñoz, Correa Freitas, Corseñac, con algún matiz, te voy a ser sincero, entienden de que los fueros no son renunciables de forma personal por el legislador. Ahí tiene que haber una aceptación de la renuncia por el Poder Legislativo y, en definitiva, quien termina levantando los fueros no es el legislador con su carta de renuncia, sino que es el propio Poder Legislativo al decidir que efectivamente sus fueros se levanten y proceda la actuación judicial. Una precisión te quiero hacer al respecto porque se habla de que Manini renuncia a sus fueros y tal. Bueno, yo lo que he escuchado en realidad de Manini son declaraciones en la prensa de que va a renunciar a su fuero o que va a votar su renuncia a los fueros en el pleno de la Cámara de Senadores cuando el tema se trate. Bueno, fue algo muy anunciado en su campaña electoral, ¿recuerdas, no? Exactamente, fue anunciado en su campaña electoral, pero a ver, digo, yo entiendo que para que haya realmente una voluntad explícita ante la Cámara de renuncia tiene que haber una carta por parte del senador ante la Cámara diciendo, bueno, mire, yo quiero que la Cámara me levante los fueros porque entiendo que debo ser juzgado por el Poder Judicial en función de mis convicciones republicanas, supóngase, ¿verdad? Y ahí la Cámara, para la Cámara es muy difícil no levantarle los fueros al legislador, porque hay un acto explícito ante la Cámara. Ahora, yo lo que veo, que lo que ha hecho el senador Manini es más bien un acto de lo que se conoce como gobermedia, es decir, un acto mediático de que yo voy a renunciar, pero generalmente los actos de gobermedia van acompañados por no acciones. Entonces, yo lo que veo es que en realidad no ha habido una acción de renuncia explícita ante la Cámara, que es la que realmente vale, ¿verdad? Yo puedo declarar en todos los medios del país que voy a renunciar, pero en definitiva, la que vale y la que entiendo pondrían aprietos a la Cámara sería un escrito de él ante la Cámara indicando. Y ese acontecimiento, es decir, esa voluntad transformada en palabra escrita, hasta ahora no ha ocurrido. No ha ocurrido, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Bien, es muy interesante porque deslizaste al pasar que si eso ocurriese, y si bien, como lo dijiste claramente recién, los fueros es una decisión que tiene que tomar el cuerpo y no alcanza con la voluntad del protagonista, da la sensación, a ver si te interpreté bien, bueno, que un pedido expreso por escrito al cuerpo del aludido, bueno, es un gesto de tal contundencia que seguramente hace que los legisladores, lo tengan muy en cuenta a la hora de levantar o no la mano, ¿no? Exactamente, Alejandro, es así como tú lo interpretas. O sea, estamos haciendo una interpretación de carácter no jurídico, digamos, no, más bien político sustancial. Entonces, ¿qué ocurriría en ese caso? ¿Por qué digo que eso es importante? Porque, ¿cuál es decíamos que la finalidad del fuero es la tutela de la independencia del Poder Legislativo como tal. Entonces, cuando decimos la tutela del Poder Legislativo como tal, decimos la tutela de su actuación política, de poder tomar decisiones libres, sin presiones de los demás poderes, sin presiones políticas, sin presiones de organismos sociales, ¿verdad? Esa es la función del poder y yo creo que es muy loable en una república. Ahora, si el propio legislador le dice a su cuerpo que él no se siente objeto de ninguna presión ni de ninguna persecución y en función de tal presenta esa declaración de voluntad de que el cuerpo le levante los fueros, ahí el propio involucrado, el senador, la propia persona que sería objeto de, o que podría ser objeto de presión por parte de los demás poderes o de organizaciones sociales o lo que sea, estaría reconociendo de que esa vulneración, ese mengue de su independencia no estaría operando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, entiendo que no es una cuestión, no es menor esa cuestión. Entonces, frente a esa declaración, yo no sé si sus padres podrían sentirse
en la discrecionalidad de ponderar de que igualmente hay una persecución o una afectación de la independencia del senador cuando la propia persona dice que, bueno, eso no es así. Dice en el sentido que lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Mediante una declaración, claro, no mediante un acto de gobermedia. Eso no vale, digamos. O sea que para los, podríamos decir así, para sus colegas legisladores, para sus colegas senadores, Manini, a propósito del desafuero, no ha pedido nada aún, porque todo se ha desenvuelto en el plano de, como llamaste, la gobermedia. Exacto, eso es, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, no he visto ninguna carta, ninguna expresión directa ante la Cámara de Senadores, sea ante la Comisión de Legislación, o sea ante el Pleno mismo, o ante la Presidencia, indicando eso, ¿verdad? Bien. Su expresión de voluntad de renuncia, no sería renuncia, sino de pedirle a la Cámara que le levante los fueros. Esa sería la cuestión técnica correcta. Acá hay algo que también me gustaría desde otra perspectiva analizar el asunto. Recordemos, el fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero en noviembre del 2019 a Manini para imputarlo por un delito de omisión de denuncia por no comunicar a la justicia que José Nino Gavazo confesó ante un tribunal de honor que durante la dictadura se encargó de hacer desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gómez Soro, arrojándolo al río. Primero, este enunciado que acabo de hacer, ¿se puede decir que es correcto? Sí, es correcto. Sí. Entonces, me parece que merece alguna precisión. ¿Cómo un fiscal pudo haber pedido un desafuero, habida cuenta que en noviembre pasado, habida cuenta que Manini es senador recién desde febrero último? Bueno, ahí el artículo 114 de la Constitución de la República, que es el que regula la cuestión del desafuero o la inmunidad de arresto, para ser más precisos, indica que procede desde el día de la elección del senador hasta su cese, desde el día de la elección, no desde el día de que toma posesión del cargo. Entonces, en aquel momento se entendió, eso podía haber sido discutible, pero bueno, se entendió de que manifiestamente Manini era un senador electo de la República y por lo tanto estaba protegido por los fueros parlamentarios. Es decir, que es bueno que obre en poder del público, que justamente estos fueros se aplican desde que el individuo es elegido, ¿verdad?, como representante, que además desde la mirada, digamos, de la intención, del objetivo de la existencia de los fueros, parece ser algo bastante entendible, ¿no? Sí, absolutamente entendible, sí, sin duda. Yo entiendo que bueno, justamente la forma de afectar la independencia parte de ese momento, desde el momento en que el senador es manifiestamente electo, no solo porque, bueno, él asume su condición de tal, sino que porque el resto del cuerpo electoral, de la sociedad, entiende que él tiene esa calidad y, bueno, y a partir de ahí empiezan a correr los ríos subterráneos que sabemos que ocurren en la política, ¿verdad? Entonces es lógico que se lo proteja en el momento de su elección. Y hago una aclaración, en aquel momento se entendió de que aquella Cámara de Senadores no podía resolver el desafuero y sí tenía que hacerlo esta. Ajá. No sé si te acuerdas de esa discusión. Sí, claro. Bueno, en realidad eso entiendo que fue una ponderación jurídicamente incorrecta, más allá del factor político que obviamente acá puede haber incidido, y entiendo que está bien porque estamos hablando de derecho constitucional. El derecho constitucional tiene un alto componente político y eso hay que aceptarlo, es decir, no es matemática jurídica de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué ocurre? No hay una Cámara pasada y una Cámara actual y una Cámara futura, ¿verdad? La Cámara es la misma, es decir, es un órgano que integra el sistema orgánico poder legislativo que integra la persona jurídica de Estado. Entonces, desde el momento de que la protección de Manini o de cualquier senador opera desde el momento de su elección, también tiene que operar la posibilidad de la Cámara de Senadores que esté actuando en ese momento de quitarlo, levantarle esa protección, esos fueros. Ahora, ¿verdad? la decisión de que no fuera la Cámara, que no fuera la legislatura anterior, sino esperar a que se instale esta, fue una decisión que la tomó ¿quién? Y la tomó la Cámara anterior. No recuerdo bien cuál fue el procedimiento, digamos, ¿no? Bien, Pues no, fue... pero más allá de eso, Sí. queda claro entonces que fue, digamos,
la lógica parlamentaria con mayorías distintas a las actuales. Exacto. Que curiosamente, lo digo para ver la trazabilidad de política, ¿no? Sí. Hoy día, por lo menos públicamente, el Frente Amplio se ha manifestado afín a votar el desafuero, ¿no es cierto? Y bueno, exactamente, y en aquel momento... Pero lo curioso es que en aquel momento hubiese tenido las mayorías adecuadas para que eso ocurriese. Exactamente. Bueno, el Frente Amplio por ahí lo que ponderó fue, no lo consideró, digamos, democrático en el sentido de decidir la situación de un senador que iba a ocupar la banca en la Cámara de Senadores en el periodo legislativo que se iniciaba el 15 de febrero del año 2020, con previaturas, con anterioridad. Entonces, por ahí su ponderación fue en ese sentido. Yo lo que quiero marcar es que jurídicamente... Perdón, ya sé que no es tu palo porque además te convoqué específicamente para un análisis de carácter técnico, pero sí, como a veces los límites, como bien lo dijiste, y mucho más en la órbita constitucional, los límites son un poco más frágiles, más lábiles, más sinuosos, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí, correcto. Esa puede ser una opción, digamos, que el legislador de la anterior administración haya entendido... Bueno, no me corresponde a mí porque en realidad la lógica política imperante va a ser la de las nuevas mayorías consagradas por el soberano hace pocas semanas atrás. Ese podría ser una lectura, ¿no? Exactamente, eso puede ser una lectura. Pero también debemos obligarnos, y mucho más si trabajamos de esto, a por lo menos especular con otras lecturas. Otra lectura es, no quiero ser yo el que toma esa decisión y me alcanzará para que el público me visualice a mí como contrario, como a favorable a levantar los fueros, pero no el protagonista de haberlos levantado. Por supuesto, eso es una lectura política posible, tan posible como la anterior. Exacto. Para ser claro. Y alguna más que se nos esté escapando, ¿no? Claro, lo que sí te quiero marcar es que en aquel momento se habló que jurídicamente la Cámara de Senadores no podía adoptar esa decisión. Yo lo que te digo es, jurídicamente sí podía hacerlo. Bueno, esa es una aclaración técnica que nos haces porque, claro, como también nos hiciste en el arranque, los fueros no le pertenecen ni al legislador ni a la legislatura X, sino que le corresponden al cuerpo como tal, ¿no? Al cuerpo como tal, exactamente, al cuerpo como tal, digo, en este caso, con la secuencia que mencionaba, es decir, órgano Cámara de Senadores, sistema orgánico Poder Legislativo, Estado. Y ahí hay una unicidad, es decir, no hay esta Cámara, la Cámara que viene, no hay este Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo anterior. El Poder Ejecutivo sigue siendo el mismo, hay una continuidad, ¿sabes? Esa es la lógica del funcionamiento de los órganos estatales. Hablando de las lecturas políticas, todos recordamos claramente cuando el fiscal entendió que correspondía el desafuero, la solicitud, y ante ese acontecimiento justamente se advirtió que ese hecho estaba decidido, ese hecho judicial estaba decidido por una lógica política y más precisamente por una lógica política electoral, ¿te acuerdas, no? Esto está para... Claro. Desde esa perspectiva técnica que vos no podés proveer, ¿se le puede reprochar eso al fiscal Morosoli, que lo hizo con una intencionalidad político-electoral? No. Yo te diría que no. O sea, ¿hay razones que expliquen el pedido del desafuero más allá de que coincida o no con las elecciones? No, las razones que tuvo el fiscal, por lo menos en la información que de la que tuve acceso, que fue principalmente la propia acción del fiscal, tiene una razonable ponderación jurídica de los hechos. No vi ahí ningún despropósito por parte del fiscal en el planteo, ¿no? Más allá de la cuestión de fondo. Entonces, desde ese punto de vista, tomando eso como premisa, de modo alguno puedo entender que haya habido una intencionalidad política aviesa del fiscal en aquel momento, porque entiendo que los hechos que plantea el fiscal son hechos razonables. Sí, más bien que puede decirse hasta lo contrario, incluso en este sentido. La actitud del fiscal estuvo tan ajena a la lógica política y a la lógica política electoral
que el solo haberlo planteado en el marco electoral propició que la legislatura de la época sintiera que no era procedente estudiarlo en ese momento. Claro, sí, también es una lectura, por supuesto. Es más, alguien podría decir, que yo descarto que sea el asunto, que el fiscal Morosoli actuó en realidad en la dirección que Manini hubiese querido, porque terminó saliendo las cosas como Manini quería. También puede ser. Yo entiendo que el fiscal, o sea, yo puedo valorar la actuación del fiscal en función de su acción. Y yo lo que vi en la lectura de su acción es una solicitud que es absolutamente ponderada y razonable. Luego, si fueron así los hechos, si corresponde, si no corresponde, es otro tema, es una cuestión de fondo de tipificación del artículo 177 del Código Penal, que es el delito que está en juego en este caso. Pero de ningún modo yo puedo desglosar una intencionalidad política en ese caso, ¿no? Para nada, ¿no? ¿Me permitís? De su acción no surge nada. ¿Me permitís ser alumno tuyo, Luis, un segundo? Por favor, Alejandro. Bueno, entonces, este alumno tuyo va a jugar con posibles escenarios, que creo que ustedes cuando dan clases también juegan con los posibles escenarios de los hechos para ver qué actitud tomar o qué norma aplicar, ¿no es cierto? Sí. Bien. Veo que vas a ser de los alumnos bravos. No, quiero decir lo siguiente. Que nos ponen en aprieto. Yo te diría, mire, profe, la claridad con la que usted se ha expresado deja de manifiesto que en este caso, y teniendo en cuenta la importancia de los fueros, no corresponde levantarle los fueros al senador aludido, ¿no es cierto? Pero, sí, a ver. Pero no hay que olvidar que los hechos, los acontecimientos, la conducta, el comportamiento de Manini ocurrió cuando él no solo no era senador, ni siquiera era candidato a la presidencia, ni siquiera estaba en la arena política. Lo digo para alejar cualquier idea de que esto es porque se transformó en un cuadro político. Es decir, su presunto delito ocurrió en otro contexto, en otra condición, incluso él ejerciendo otra tarea, ¿verdad? Y tiene que ver con que omitió comunicar, omitió la denuncia por no comunicar a la justicia que Gavazo había hecho desaparecer un cuerpo maniatado en aguas del Río Negro, ¿verdad? Ese asunto que haya ocurrido antes, cuando ninguna condición, ni de senador, ni de candidato, ni siquiera de hombre de la política integrando un partido político, que todos estos acontecimientos, que el acontecimiento en sí hubiese ocurrido antes de, ¿no fragiliza la defensa de los fueros? Bueno, a ver, mira, yo entiendo de que ese es un argumento que tiene verosimilitud, pero que no es del todo correcto, porque a mi modo de ver, el momento en el cual ocurren los hechos o que presuntamente son delictivos, no son tan trascendentes. O sea, lo que es trascendente es el momento en el cual eso se tiene que hacer valer, eso se hace valer y impulsa la necesidad de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados en su caso, de ponderar si corresponde o no el levantamiento de los fueros. Y eso va atado ¿con qué? Con algo que es, creo, clave también en este punto, y un poco lo hemos deslizado, es decir, cuál es la naturaleza de la valoración que hace la Cámara de Senadores, o que hará la Cámara de Senadores en este caso. Es decir, es una valoración de carácter jurídico netamente, como he escuchado en algunos casos. Entiendo que no, porque si fuese una valoración de carácter jurídico no existiría la posibilidad de los fueros. Es decir, para hacer una valoración de carácter estrictamente jurídico de la situación, tenemos al Poder Judicial, al fiscal, etcétera, que dirán tipifica, no tipifica, corresponde o no corresponde, ¿verdad? La valoración que hace la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, en su caso, si fuese una situación de un representante, es una valoración de carácter de razonabilidad jurídica balanceada con una razón de política o de carácter político institucional. De razonabilidad jurídica, ¿por qué? Bueno, hay que ver si los hechos que plantea el fiscal tienen efectivamente razonabilidad
jurídica. Estudiando un poco lo que fue la acción de fiscal y conociendo los hechos, parecería que sí. La cuestión es que si ponemos en la balanza, bueno, acá, ¿cómo decirlo? Si aceptamos la posibilidad de que el senador Manini sea juzgado ante la justicia por esta situación, que no es una situación cualquiera, es decir, no es la situación que un funcionario X, como director de un departamento de compras, comete un error y eso le genera un problema con su superior, que es un director de un departamento, de un organismo perdido en la administración central, sino que fue la situación de él como comandante en jefe del ejército en su relación con el ministro de Defensa y en su relación con el presidente de la República. Es decir, la naturaleza del conflicto que hay detrás de la omisión, evidentemente jurídica, de Manini, ¿verdad?, que tiene una naturaleza de carácter político. Entonces, ¿qué pasa? Si el Parlamento pondera, por un lado, la razonabilidad de la acción o de la solicitud fiscal, pero por otro lado, pondera cómo impactaría eso en la institucionalidad del Parlamento, podríamos llegar a una conclusión diferente, en el sentido de que el Parlamento podría entender, bueno, si nosotros suspendemos al senador Manini, podríamos afectar de cierta forma, es decir, alterar de cierta forma la decisión del cuerpo electoral, que es el depositario de la soberanía de la nación, de poner a esta persona, a este sujeto, en el Poder Legislativo como uno de los que expresa la voluntad del órgano en la emisión de su voluntad, por supuesto, legislativa. Entonces, la ponderación es compleja, no es homogénea, implica muchos factores, ¿verdad? Implica el factor, obviamente, de ponderación de razonabilidad jurídica, implica el factor de ponderación de institucionalidad política del Parlamento y volviendo a tu pregunta, o sea, el hecho de que el acto de Manini hubiese ocurrido antes de que él fuera candidato a presidente, senador, etcétera, etcétera, entiendo que no es lo más trascendente. Por ahí es un factor que se puede considerar, pero entiendo que no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que hoy la Cámara de Senadores tiene que juzgar esa situación y es una situación cuya sustancia no solamente implica una omisión jurídica cualquiera, digamos, de denunciar, sino que implica una omisión jurídica ocurrida en el marco de una relación funcional que tiene un alto componente político, como es la relación entre Manini, ministro de Defensa, y el presidente de su momento, Vázquez, ¿verdad? O sea que entendés que el presunto delito, ¿cuándo fue realizado? Y si el perpetrador del mismo era o no era legislador, ese no es un asunto de demasiada importancia, ¿entiendes tú? Es un elemento a ponderar, pero entiendo que no es el de mayor importancia. Suponete, vamos a razonar por el absurdo. A ver. Que yo, como funcionario público, en un momento cometí un error, cometí una irregularidad y que puede ser una situación de presuntamente delictiva. Pasan un par de años, yo soy candidato a senador y logro un puesto en el Senado. Y, bueno, mis posiciones no gustan a nivel de Poder Ejecutivo y se monta una campaña para perseguirme en mi actuación como senador de la República en el Poder Legislativo. Yo te pregunto, ¿tiene que estar ese hecho en la base de la ponderación que hace la Cámara de Senadores? Es decir, no hay una actitud persecutoria que menguaría mi independencia en mi actuación como senador, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de la denuncia en este caso? ¿Está realmente la necesidad de perseguir aquella irregularidad, aquel ilícito, presunto ilícito penal que yo hubiese cometido hace 2 años? ¿O la intención de la denuncia que se hace hoy es quitarme del Parlamento para que mi posición no sea escuchada por parte del cuerpo y eventualmente de la sociedad, que es la depositaria de la voluntad del Poder Legislativo? Entonces, con este razonamiento un poco en absurdo que te estoy, o al extremo que te estoy poniendo, lo que te quiero demostrar es que en realidad lo que hay que ponderar es la situación al día de hoy. Y entonces, teniendo en cuenta este mismo escenario que acabas de llevar a un extremo razonando por el absurdo, ¿cuál sería la diferencia en este caso que hace que estemos discutiendo algo y no que sea tan meridianamente claro, guste o no, caiga o no simpático el protagonista, de por qué aún así se está discutiendo y
y no unánimemente el Parlamento está desconsiderando la posibilidad de levantar los fueros? ¿Qué es lo que lo vuelve discutible, digamos? ¿Qué es lo que lo vuelve discutible? Bueno, primero, como te mencionaba anteriormente, yo creo que hay en los hechos planteados por el fiscal hay razonabilidad. Y ese es uno de los factores importantes. O sea, decíamos, por un lado, la ponderación de política institucional, de afectación de independencia del Parlamento, pero por otro lado también la razonabilidad del planteo que hace el fiscal. Yo creo que el planteo que hace el fiscal es razonable. Ajá. Es razonable. O sea, si tú lo lees y bueno, y un poco de otros antecedentes que surgen por ahí, uno puede concluir que el planteo tiene base fáctica de razonabilidad. Porque acá hay otro elemento que me gustaría mencionar. Es decir, ¿qué ocurre? Manini, entre las cosas que menciona, o sus allegados lo que mencionan es que él comunicó la situación a su superior jerárquico, que sería Menéndez, ¿verdad? Normalmente él habría comunicado, incluso dice que se lo habría comunicado a Vázquez. Bueno, no queda muy claro, o a sus asesores. Él manifiesta que en algún momento se lo comunicó a alguien, creo que era Menéndez, como te decía, verbalmente. Ahora, acá hay que diferenciar dos institutos que existen en el derecho uruguayo. Por un lado, la denuncia de irregularidades y por otro lado, la denuncia de delitos, ¿verdad? Esta diferenciación la hace la ley 17.060, el decreto 30 del 2003 y la actual ley 19.823, que es el llamado Código de Ética sobre la Función Pública. Entonces, cuando hablamos de denuncia de irregularidades, hablamos mayormente de denuncia de carácter administrativo, es decir, bueno, hubo el faltante de plata en una tesorería, no sé, X situación. Entonces, en ese caso, cuando hay una irregularidad, el funcionario público tiene la obligación de denunciar ante su superior jerárquico, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre cuando la situación es delictiva? Ahí la obligación del funcionario público no es ante su superior jerárquico. Uh-huh. La obligación del funcionario público es ante la Administración de Justicia. El juez, en su caso, actualmente es la Fiscalía. Entonces, yo creo que ese argumento de que él en su momento comunicó la situación ante el ministro Menéndez no lo excusa de su obligación de haber comunicado la situación a la justicia. Y yo entiendo que ese es un elemento acá importante me permite, quédate un segundito en ese escalón. Creo que también igual nos permitimos todos hacer una precisión y mucho más de la expresión gobermedia que usaste hace un rato. En realidad, si eso ocurre, ¿no debería estar escrito en algún lugar que eso ocurrió? Por supuesto. Ahí creo que él se ampara en el carácter reservado que tienen las actuaciones del Tribunal de Honor por la ley que regula su actuación. Pero entiendo que sí, que la denuncia en vía administrativa tendría que haber, como mínimo, la denuncia en vía administrativa ante su superior jerárquico tendría que haber sido por escrito. Pero te reitero, la obligación del funcionario público en el caso de denunciar delitos no es ante su superior jerárquico, como en el caso de una irregularidad o una mera irregularidad. Es ante la justicia o ante la Fiscalía, en este caso, ¿no? Con el nuevo sistema que plantea la ley orgánica de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, entiendo que ahí tenemos un elemento importante. Entonces, tú me planteabas por qué estamos discutiendo si la protección de la independencia del Poder Legislativo tendría que primar en el caso de la protección de los fueros, de la concesión o no, de la quita o no de los fueros. Bueno, la discusión ocurre en virtud de que hay una ponderada razonabilidad en los hechos que plantea el fiscal Morosoli, ¿verdad? Uh-huh. Que deriva de todo esto que te estoy diciendo. Entonces, sí, por supuesto, es una situación delicada, entiendo que no es fácil de resolver. Entiendo. Más temprano un oyente señalaba que cada tanto se habla de los fueros y siempre ocurre lo mismo, que nunca se levantan, pero en realidad no necesariamente es así, ya que hace bien poquito ocurrió el caso del senador Bianchi. Bianchi, claro. Y allí, sin embargo, los fueros se levantaron. ¿Y cuál, si pudieras decir, por qué en aquella oportunidad el cuerpo entendió que sí, eso debía ocurrir? Incluso el propio legislador hizo la solicitud correspondiente. Bueno, no recuerdo con precisión, recuerdo los hechos, no tengo conocimiento del detalle, pero ahí tenés dos elementos que inciden. En primer lugar, como tú bien mencionabas, el propio senador planteó, en ese caso expresamente,
el requerimiento para el levantamiento de los fueros, con toda la carga que eso tiene, que decíamos al inicio de la conversación que manteníamos. Y el segundo factor es que los hechos presuntamente delictivos no tenían ninguna carga política como sí tienen los hechos que involucran al senador Manini, porque fue una situación, creo, de automóvil, un choque en Punta del Este, no recuerdo mal. Entonces, detrás de eso, en principio, no habría ningún factor de incidencia, de presión política, salvo que se hubiese querido utilizar ese hecho para desprestigiar al senador y evitar que su voz se escuchara en el Poder Legislativo, cosa que no ocurría porque el propio senador, al solicitar el levantamiento de los fueros de la Cámara, reconoce que no era eso lo que estaba operando, sino él republicanamente solicitaba el levantamiento de sus fueros, ¿verdad? Entonces, esos dos hechos creo que marcan una diferencia sustancial con el caso de Manini. En primer lugar, la solicitud expresa, y en segundo lugar, el carácter de los hechos presuntamente delictivos que estaban en juego, que son diferentes, evidentemente, a los de Manini, ¿no? Que o sea, para que lo entienda todo el mundo, la idea de cierta persecución política estaba absolutamente descartada como riesgo. Exactamente, absolutamente descartada como riesgo, por la naturaleza del delito y por la actitud del propio senador asumida ante la Cámara. Buen día. Lo del senador Manini fue en su momento una bravuconada de quien se veía por encima del resto de los mortales, pensando que un llamado de la justicia republicana es algo baladí. Ahora ve, después de sus ataques a fiscales y jueces, pensando como el ladrón que todos son de su misma condición, teme por su futuro en libertad. Que se quede tranquilo, la justicia republicana lo juzgará con imparcialidad, no como fue en los oscuros tiempos en que los civiles éramos juzgados por la justicia militar. Lo entiende Jorge de Goes, que agradece. Bueno, la lectura de Jorge es una lectura eminentemente política y yo diría histórica, ¿no? Claro, exacto. Sí, tal cual. Pero hay otras. Por ejemplo, esta que dice, hola, también pasó en legislaturas anteriores con Carmelo Vidalín y Nin Novoa, tenían pendientes temas con la justicia. Mira vos, pasa el tiempo y no pasa nada, nadie se acuerda, lo dice Fernando de Lagomar, aludiendo a casos de Carmelo Vidalín y Nin Novoa ante la justicia. Yo de todos modos no recuerdo que se haya hecho un pedido de desafuero en estos casos, pero no lo recuerdo, no digo que no haya ocurrido. Mirá, creo en el caso de Nin Novoa sí, y se descartó, era por un tema de una declaración jurada, creo que era una diferencia entre la declaración jurada que le había hecho ante la JUTEP y lo que resultaba de su patrimonio. No recuerdo bien el caso, pero creo que en el caso de él se había planteado. Un caso histórico en el cual se planteó desafuero y no salió. Claro. No salió fue el caso de, ¿te acordás del diputado da Silva Tavares? Hace años ya. Y bueno, ahí, si vas a los antecedentes... Sí, por presuntos delitos de carácter económico, en su condición de hombre representante de una empresa automóviles, etcétera, ¿no? Exactamente. Y bueno, y en aquel momento las discusiones giraban en torno a esto que estamos hablando ahora. Es decir, la ponderable razonabilidad de la denuncia y de las razones por las cuales se pedía el levantamiento de desafuero y, bueno, la afectación o no de la independencia política del legislativo en este caso, ¿verdad? Bueno, y el emblemático caso tiene que ver con en años previos a la dictadura, la solicitud de desafuero del senador Erro, ¿no? Erro, exactamente. Sí. Bien, entonces, si yo tuviera que sintetizar tu posición técnica al respecto, ¿qué podríamos decir? Primero, que la solicitud de desafuero no es extemporánea y corresponde, digamos, tiene su lógica y su pertinencia. ¿Hasta ahí podríamos decir? En primer lugar, sí, la solicitud de desafuero no tiene nada de extemporánea y procede absolutamente, exactamente. Sin embargo, la postura, que parece que es la que va a primar, de no conceder los fueros, y teniendo en cuenta esa mirada histórica, también entendés que es adecuada o por lo menos pertinente. Exactamente, entra dentro del margen de apreciación de la Cámara de Senadores, tanto la decisión de levantar los fueros como la decisión de no levantar los fueros, en el sentido que te decía, es decir, es una balanza entre la ponderación de la razonabilidad jurídica de la denuncia con la ponderación de la afectación política del Parlamento, en tanto el levantamiento de los fueros supone la suspensión del legislador y como consecuencia se produce una cierta alteración de la voluntad del cuerpo electoral
en tanto depositaria de la soberanía de la nación. Entonces, es delicada la cuestión, ¿verdad? Por más que a la gente le suene mal, yo entiendo que ustedes dicen, no, ¿cómo los senadores tienen este privilegio? En realidad hay un fundamento político garantista propio de la República. Entonces, la ponderación está en ese equilibrio, y en virtud de que la ponderación implica el clivaje entre los dos extremos, cualquiera de las dos decisiones que pueda adoptar la Cámara de Senadores están legitimadas constitucionalmente. Además hay una cuestión acá, y es que esto no significa de que el senador Manini ni ningún legislador que pueda eventualmente estar en una situación de estas no sea juzgado nunca, digamos queda eximido de su responsabilidad penal. Eventualmente, cuando el senador pierda su calidad de tal, podrá ser juzgado o podrá continuarse la acción penal ante la justicia. Uh-huh. Entonces, esto no implica una caducidad de la acción penal, habría que ver si procede una prescripción del delito. En este caso yo entiendo que no, por razones de dogmática constitucional, pero no nos vamos a meter en este tema. ¿Por qué? Pero igual, dos palabras, ¿por qué en este caso no correría riesgo la prescripción del delito? Bueno, habría que ver cuál es el término que se le aplica a este delito en función de la pena, porque tiene pena de prisión. Y bueno, yo no soy especialista en materia penal, pero suponiendo que tuviera un término de prescripción específico, suponiendo eso, que te digo, no tengo la total certeza. Sí, entendido. El artículo 122 del Código Penal, si no recuerdo mal, establece las causales de suspensión y dice, que la prescripción del delito no operará o quedará suspendida en la medida que la acción penal, que es de lo que estamos hablando ahora, no pueda proseguir porque haya un juicio pendiente de carácter civil o administrativo, etcétera, etcétera. Bien, doctor. En este caso, sí, la acción penal no puede continuar. ¿Por qué razón? Porque en definitiva la Cámara de Senadores le dice, no le levantamos los poderes. Entonces la acción penal queda en suspenso también, o sea, no prospera en este momento, pero no quiere decir que no pueda prosperar luego, ¿verdad? Esto no significa, como le digo, una clausura de la posibilidad de la responsabilidad penal del legislador eventualmente en un futuro. Y dos ingredientes últimos que me parece que hacen a la cosa con estas dos puntas que vos con claridad compartiste con generosidad con todos nosotros. Una, suponiendo que la actitud de Manini hubiera estado en el marco de una conducta con cierta predisposición a minimizar los crímenes cometidos durante la dictadura, hipótesis que es perfectamente sostenible habida cuenta de la opinión que Manini y su partido tienen acerca de esos delitos y cuál debería ser el rol de la justicia con relación a esos delitos. No te quiero comprometer, pero hasta ahora mi razonamiento es adecuado, ¿no? Sí, está bien. Bien, aunque ese fuera, lo estoy manejando como hipótesis, aunque ese fuera su objetivo, el legislador que tiene que decidir por sí o por no al desafuero debería tener en cuenta otros asuntos de carácter institucional a propósito del Parlamento, aunque esa posible actitud al legislador que levante o no levante la mano en nada le causen gracia. Quiero decir, no se vea identificada con esa decisión, con esa conducta, con esa postura, y sin embargo, aún así, puede estar proclive a levantar la mano para evitar el desafuero. Bueno, a ver, somos seres humanos y en las decisiones que adoptamos inciden factores de todo tipo. Por supuesto que a algunos les gustará más la posición de Manini respecto de la justicia, de los fiscales, a otros les gustará menos, ¿verdad? Entonces, decir que ese factor no incide es faltar a la verdad en lo que es la condición humana propiamente dicha. Ahora, lo que pasa es que quizás lo formulé inadecuadamente yo. Quiero decir, de pronto podés estar a las antípodas de lo que significa Manini desde la perspectiva histórica y por ende también política, y sin embargo votar en contra del desafuero. En contra. No, estaba bien formulada tu pregunta. Yo primera precisión que quería hacer era eso. Todos somos influenciables por las sensaciones, las opiniones, lo que nos causa la otra persona. Eso es así en todos los ámbitos, hasta para los jueces, ¿verdad? Aunque a veces hay una pretensión de neutralidad que en realidad es muy difícil que sea tal. Claro. Dicho esto, lo que quiero decir es iba a lo que tú decías, exactamente. La ponderación que tiene que hacerse en este caso es respecto de la situación concreta que se plantea. La omisión de Manini de denunciar los hechos aparentemente delictivos de los cuales tomó conocimiento con las actas del Tribunal de Honor. Esa es la situación concreta
con los dos vectores: la razonabilidad jurídica del planteo, la cuestión institucional en cuanto a la independencia del poder legislativo. Los demás factores no deberían influir, al menos en una posición purista, digamos, ¿no? De cuál debería ser el margen de decisión del poder legislativo. Bien. Perjuicio que esos factores insuben. Y por último, me quedó muy clara esta posición tuya. Si de verdad el senador Manini quiere que a él le levanten los fueros, sería de gran aporte a ese presunto sincero objetivo que elevara una solicitud en tal dirección por escrito al cuerpo del que forma parte. Sí, exactamente. Yo creo que eso que es un hecho, ¿verdad?, es el fiel de la balanza en este tipo de situaciones. Bien. Porque, digamos, yo, como te digo, desconozco si realmente elevó o no. Me parece que no lo hizo, no elevó ninguna carta, porque entiendo que ahí el propio senador, frente a esas circunstancias, lo que le está diciendo a la Cámara es: mire, yo no me siento perseguido, no entiendo que acá haya una actuación aviesa de los demás poderes del Estado o de otros actores, otros partidos políticos, para acallar mi voz, ¿verdad? Y acallar la voz de aquella porción del cuerpo electoral que me votó, por más que la representación es obviamente abstracta y no dirigida a tus votantes, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un factor muy, muy relevante. Y yo creo que en este caso no ha operado. Y como te decía, creo que lo que ha habido es una acción más de gobermedia, ¿verdad? Y como tú bien mencionabas y creo que conoces, la gobermedia va acompañada normalmente de una no acción. Es decir, claro, declaro algo, pero en realidad no hago nada, ¿verdad? Por lo menos teóricamente es así. Doctor Luis Fleitas, gracias por el tiempo, Por favor, Alejandro, un gusto. Un placer. El abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Luis Fleitas, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.